es plantearnos la cuestión de la estructura y su vigencia para poder hablar del goce y que cuando hablemos de goce sepamos desde dónde lo estamos tomando. Hay algo que nos tiene como, no sé si decir confundidos, pero hay algo de la cuestión de los síntomas actuales que nos pone a trabajar de una manera que nos coloca más en la fenomenología que en la estructura, me parece. Esto es así, claro, si es así, ¿por qué hacen esto? En esta época la gente muestra el cuerpo, es el momento de la anorexia. Recuerdo, desde que empecé a trabajar en el hospital psiquiátrico, la anorexia ya existía. ¿Qué decimos de ese síntoma, estructura o qué? Por ejemplo, si digo yo, porque ustedes ya me conocen, saben que me gusta precisar, porque si no precisamos no sabemos de qué estamos hablando, entonces el síntoma se transforma en estructura y seguimos y no sabemos cuál es el hilo conductor de nuestro trabajo. Y que eso es muy importante. Entonces, claro, de goce también hemos hablado, ¿no? Del goce de la histérica. Yo cuando empecé a estudiar psicoanálisis aquí, bueno, en París y todo eso, del goce de la histérica era el tema, ¿no? Con Safwan, con, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahora no me acordaré. Que tenía que ver justamente con la cuestión del cuerpo, con la cuestión del goce y con la cuestión de la feminidad. Entonces, lo quiero traer para ver cómo nos podríamos plantear nosotros estas cuestiones. Ay, muchas gracias, Lorena. Gracias. ¿Cómo nos lo podríamos plantear para que cuando, por ejemplo, cuando trabajamos en hacer caso, qué lugar vemos que le damos a esta fenomenología en la cura? Si hacemos de eso lo que nos ocupa absolutamente y ahí empieza y termina todo, o escuchamos un poco más allá. Entonces me planteé la histeria porque, según parece, es como si hubiera desaparecido, ¿no? Vieron que la gente dice, ya no hay más histeria, ya desapareció la histeria. Desapareció. Voy a hacer un poco así. Desapareció gracias al DSM y a todas las técnicas, terapias actuales. Sobre todo el DSM la ha desmembrado. Y entonces hay rasgos histeriformes, trastornos no sé cuánto, y claro, es cierto que no se presenta la histeria fenomenológicamente como se presentaban en Freud, la época de Freud. Es cierto, no estamos en Viena. Aunque quiero contar un caso de hace 2 o 3 días, que parece que me lo hacen a propósito, cada vez que vengo al seminario me hacen uno. Pero fíjense, si se transforma y se diluye, ¿qué se diluye? ¿La sintomatología o la estructura? Es para que lo pensemos, ¿eh? Quiere decir que no hay más histeria porque no hace una conversión, no hay más histeria porque cambió su discurso. En algún punto pude haber cambiado, pero ¿cómo escuchamos eso para saber de qué se trata? Porque si no, ya no podríamos decir. Quería retomar después una cosa que le pedí a Norberto, lo que presentó en la sesión clínica, que después nos desviamos con el hilo de Arana y no sé dónde fuimos, que tiene que ver justamente con, él está hablando de las estructuras, y en tal estructura la relación con el otro es una cosa, en tal otra, la otra. Si decimos eso, ¿de qué estamos hablando? De que el síntoma, que cada estructura tiene que ser un síntoma fenomenológico para que nos demos cuenta que es esa estructura, o es otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Entre fenomenología y discurso, para no perdernos en eso, ¿no? Últimamente estoy un poco insistente con este asunto, pero en realidad cada vez que escucho a los colegas, ¿no? De pronto digo, pues, parece que hay como un deslizamiento. Y no es que sea yo la que lo voy a traer otra vez a un retorno a Lacan, ¿no? Pero tenemos que pensarlo de ahí. ¿Por qué? Porque me gustaría
que si se dice que la histeria no existe, ya no existe más, que se demuestre, pero que se nos demuestre desde algo que tenga que ver, no con la creencia. Creo, ahora ya, Freud ya pasó, como pasa a veces en la universidad, ¿no? Freud ya es una cosa antigua, viene la gente, está superado, viene la gente y te dice eso que hablaban hace un rato ustedes, ¿no? ¿Para qué voy a hablar de toda la historia? Eso ya no sé qué, el diván. ¿Usted usa eso? Me dicen los pacientes. El diván. Y sí, ¿no? Lo uso menos. ¿Pero por qué? Por las modalidades que se nos presentan, ¿no? Que muchas veces es difícil que poner al analizante en el diván en determinado momento. Pero eso es otra cosa, me parece. Y otra cosa es también que se demuestre científicamente. Los científicos dicen que todos son los transmisores y tal, ¿no? Bueno, el otro día escuché, mira, por la radio, al doctor Estivil, lo conocéis, ¿no? Sí. Es tremendo. Es un horror. La técnica del sueño. Dice, del sueño de los pacientes no se puede saber nada. Porque le preguntaban, los pacientes, mientras usted la fase REM, la otra fase, no sé qué, los pacientes sueñan, ¿no? ¿Cuándo sueñan? ¿En cuál sueñan más? ¿Cuál es más profundo? ¿No? En la REM. Y entonces él dice, sí, sueñan más porque es más profundo. Dice, bueno, pero tiene un significado. El periodista dice, algo significará. No tenemos prueba de eso. Dice, eso no significa nada. Claro, dice, porque claro, ¿qué diría? Un freudiano diría alguna cosa, pero ¿cómo lo sabe? Porque se le ocurre a él. No pensó que le pasa al paciente, que igual tuvo una pesadilla con él, por ejemplo. Bueno, es como, ¿cómo lo diría? Una cierta negación, bueno, no una cierta, no, es una negación. Y hay veces que es renegación, renegación del inconsciente, forclusión del inconsciente por la ciencia. La ciencia forcluye y dice, el inconsciente no es nada. ¿Soñaste? ¿Con quién? ¿Con tu papá, tu mamá? Entonces, si no nos lo puede explicar ni la religión ni la ciencia, en el sentido de la creencia, porque claro, esta muchacha que recibí estos días venía y decía, estoy mal, yo siempre fui fuerte, todo puedo con todo, momento, tengo que respirar. Y respiraba. ¿Y dónde lo aprendió? En una terapia. En el mindfulness, no sé qué, y chuki, venga a respirar. Me concentro, ahora es yoga, pienso esto y en el yoga me enseñan tal otra cosa. Bueno, para poder decir, digo, no importa si no le sale exactamente, porque si así después que lo puedo decir bien. Digo, no importa que no lo diga bien, vaya diciendo, si quiere, hable. Si no, pero espera. Bueno, un cuadro, Un cuadro. ¿Qué les enseñamos ahí? ¿Qué hacen esas terapias? Hacen creer, primero, que todo se cura. Que se cura el sujeto de su castración, básicamente, ¿no? Que uno se muere cuando quiere, porque eligió morirse y ya está. Uno puede pensar desde el psicoanálisis, mira, tenía un momento, no sé qué, pero elegir, y ahora eligió un cáncer, uno puede hacer asociaciones y las hace el analizante, pero si fuese así, todos seríamos omnipotentes. No tendríamos este trabajo, no habría que hacer nada de esto, estaría todo, ¿no? Pero es cierto que descubren, rotulan, desmembran, ¿no?, al sujeto, y entonces no sabemos con qué estamos trabajando. Un trocito de brazo esquizoparanoide, otra, ¿no? Entonces la histeria es paranoia y a su vez es histeriforme, no sé qué otra historia. Bueno, anorexia, depresión. Ahí están todos los síntomas que dicen. Trastorno de personalidad. Eso, me olvidaba. Trastorno histriónico de la personalidad. Sí, ¿cómo es? bueno, no me acuerdo. TDA, porque claro, bueno, después todos son
TDA, TDAH, TTT. Bueno, claro, estos diagnósticos en un momento calman, ¿no? Vas al médico, dice, doctor, ¿qué me pasa? Y te dice, usted es bipolar. Te da un shock, pero por lo menos soy algo, ¿no? Lo otro es, no se sabe, nosotros no damos diagnósticos. Entonces, los buenos médicos, a mí se me han ido pacientes por eso justamente. Cuando necesitan medicación y van al psiquiatra, y el psiquiatra les explica, lo que usted tiene es un cuadro. Y entonces viene y me dice, me parece que ese doctor, qué amable, estuve 1 hora y pico y me explicó lo que soy. Al tiempo, algunos vienen y dicen, se cree un catedrático, ¿qué va a saber quién soy yo? ¿No? Y otros no vienen más, porque ya son acogidos y si eres un TDAH, un no sé qué TLP. Pasa que este es trastorno límite. Trastorno límite. Bueno, y justamente la patología que vemos más, la sintomatología que vemos en la actualidad, tiene que ver un poco con eso, con el trastorno límite, ¿no? Con una clínica que tiene la particularidad de presentarse de un modo diferente para nosotros, ¿no? Ahora, Laura, nosotros escuchamos un discurso. Pues, y ahí está. Claro, porque yo estaba pensando mientras hablabas, ¿qué concepto tiene la sociedad actual de lo que es histeria? ¿De lo qué? De lo que es histeria. La sociedad actual, no la de 1800 y tanto y los 1900. Y eso es que no hay concepto de estructura. Hay la histeria peyorativa. ¿Estás con la regla? Histérica, mira cómo te pone. Eso es fenomenología de la estructura en algún momento, pero una mujer que grita en un momento que tiene que gritar no es una histérica. Y una mujer violada porque lleva minifalda tampoco es por histeria. Puede ser, la estructura puede ser histérica, sus síntomas pueden ser histéricos, hacer algo con el cuerpo, hacerse desear, hacerse mirar, pero eso no quiere decir que quiere eso otro que... ¿no? Pero es muy actual. Basta con escuchar a los jueces, ¿no? Ahora estoy hablando con los jueces últimamente otra vez de todas estas cuestiones, ¿no? Y una de las preguntas que se hacen ahora es ¿por qué si la igualdad está aceptada y hay leyes en la judicatura que permiten que haya la igualdad entre jueces, las mujeres no se presentan a los cargos? Y tengo una hipótesis de trabajo, porque se les pide que sean jueces, no son juezas. Es una renuncia a la feminidad. Yo pensaba que tenía algo que ver con la posición de la mujer respecto al saber. Bueno, también, pero para hacer porque por ejemplo, una de las cosas que hace muchos años ya decían, por suerte ya hay mujeres juezas, pero no vienen con pendientes y cosas así, se ponen un traje pantalón y chaqueta. ¿Por qué? Una que tenga pendientes no va a ser una jueza y no va a saber, ¿no? Entonces, esto, bueno, de eso voy a hablar ahí, ¿no? Pero quiero mostrar cómo la fenomenología está en lo social, como dices tú. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que las cosas tienen que ser como se dice que tienen que ser, o no tienen que ser. Entonces, ¿qué pasa con la sintomatología actual? Creo yo, Como no son tan claras y como no hay un otro claro, no hay como había un señor Freud al que se le podía suponer un saber, ¿no? En la actualidad el saber está como repartido, pero repartido diluido, ¿no? No hay un saber sobre el goce, un saber sobre la sexualidad. Todo es posible, está todo bien, ¿no? Vienen las chicas jovencitas y dicen, yo soy como es poliamor, ¿no? Claro, poliamor, le haces una pregunta y se descompensa, porque
una cosa es igualarte a los otros y decir, ¿está todo bien? Mi novio dice que también le gustan los hombres. Ah, vale. ¿Y qué? ¿Tú qué piensas? Está bien. Hoy se fue con un hombre y viene y dice, claro. ¿Sabes? Es como que hay una, ¿cómo lo diría? Una cierta perversión del discurso. No hay castración. Nada nos afecta. Todo está como tiene que ser. ¿Qué necesitas? ¿No? Ve a las rebajas, pim, 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 ¿no? Todo está aplastado, creo yo. Por eso, la palabra se pierde en función, ¿cómo se diría? Aplastada por el goce, ¿no? Lo que, si nadie escucha, si todo es posible, ¿no? Si no hay un otro a quien dirigirse, porque fíjate, te pones aquí a ver cómo hablaban los políticos, ¿no? Dice, yo nunca haré tal cosa, y ahora siempre hago esto, o sea que... Bueno, la desmentida en el discurso tiene que ver con el discurso perverso, ¿no? Yo no dije, reniego, no existe, ¿no? Entonces, claro, en esa renegación, tú vas y dices, qué sé yo, me gustaría tal cosa. Bueno, no, esa no, te tiene que gustar tal otra. No te angusties, respira, ¿no? Entonces tú te pones a respirar y respiras, al rato te angustias otra vez. Pero, por suerte, te angustias otra vez, creo yo. Porque si nosotros sabemos, ¿no?, que las demandas del sujeto están ligadas al malestar en la cultura, ¿no? Ya lo sabemos, no nos vienen a contar una nueva cuestión, los nuevos síntomas, porque el malestar en la cultura es ese. Sabemos desde que el psicoanálisis comenzó que obedece o que utiliza elementos del malestar en la cultura para manifestarse. El inconsciente hace eso, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en la época de Freud tenías que desmayarte y tener un pañuelito, yo qué sé. Aquí, ahora no. Lo que pasa que como en este discurso perverso hay respuesta para todo, el sujeto, más que hablar, hace actuaciones. ¿Hace? Actuaciones, ¿no? Digo, creo yo, ¿eh? Y por eso creo que para diferenciarnos de las otras prácticas tenemos que pensar en el inconsciente otra vez, ¿no? Volver a no la vigencia de la estructura en sí misma, sino a la vigencia del inconsciente. El inconsciente se revela frente a eso que le dicen que tiene que ser o hacer. Aunque te pongan el rótulo, ¿no? Viene una señora y me dice, estoy contenta con mi marido, dice, yo soy una loca, pero ahora me dijeron que tengo fibromialgia. Entonces, es fibromialgia, se toma un montón de pastillas para que él vea que ella, la histérica, no es una loca. Bueno, hay casos en que eso no pega suficientemente, porque si me lo vienen a decir a mí es que, como decías tú hace un rato, no vienen al psicoanalista a decir, no hablemos de la historia, del pasado, yo esto, no sé qué, pero vienen a un psicoanalista, ¿no? Si vienen a un psicoanalista hay que escuchar o plantearse, ¿no? ¿Por qué me lo viene a decir a mí? Uno se sabe que un psicoanalista va a escuchar, ¿no? Más o menos. Sabe que un psicoanalista es para hablar de tus problemas, actuales, pasados. Tú le dices, sí, hable de lo actual. Sí, porque mi padre nunca me dijo cuando yo era pequeño, y dices, bueno, hable de lo que sea, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que confiar, mira cómo lo digo, no creer, confiar en que el inconsciente no obedece a las leyes sociales, que el inconsciente obedece a las leyes del inconsciente, metáfora y metonimia, que el inconsciente tiene sus propias leyes, por eso sabemos que hay formaciones del inconsciente, ¿no? Que ese inconsciente toma elementos de la realidad de lo que puede, ¿no? Si hay droga, droga, si hay otra cosa, no sé, ¿no? Si hay estas cuestiones por internet que las nenas
se mandan mensajitos de cómo aprimarse, ¿no? Cómo ponerse más delgaditas y no sé qué. Bueno, a ver quién es la que se pone más delgada y la que no sé qué. Bueno. Cómo cortarse. Cómo cortarse, te enseñan. Te enseñan cómo gozar. Por eso es una clínica del goce a veces más que una clínica de la palabra. Pero no una clínica, quiero decir, a ver cómo lo digo, quiero decir que todas esas acciones hacen que no haya necesidad de hablar. Vengo y te muestro un corte. Entonces, tú dices, en este momento el piercing y no sé qué, y el cuerpo y el goce, vale. ¿Cómo hacemos hablar a ese goce? ¿Cómo lo disolvemos en cierto modo o no sé cuál es la palabra a utilizar, ¿no? ¿Cómo lo domesticamos, por decirlo de alguna manera, para que surja una palabra que nombre ese goce y que no le haga matarse, ¿no? Que no le haga... Porque yo les contaba la vez pasada de este muchacho que venía que se drogaba. Y claro, porque lo pensaba así. Esta modalidad de que hay respuesta para todo, desde lo social, ¿qué hace? Que el sujeto haga actos para tener voz. ¿Para tener voz. Para tener voz, para que alguien... Porque si nadie escucha, todo está bien, aquí no pasa nada. Si te cortaste, y si te tomaste... Es drogas, todo es solo cocaína, el otro es no sé qué, ¿no? Bueno, si todo es así de plano, ¿qué tienes que hacer cuando estás angustiado? Porque ahí te viene la angustia, no es que la gente esté bien, ¿no? El inconsciente, la angustia surge. ¿Y a quién se la dirijo? A mi novio. Me dice, no, si está bien, uno puede ser hombre, mujer, niño, adulto y yo qué sé. Bueno, uno puede ser perverso polimorfo y estamos en la constitución del sujeto, ¿no? Entonces, una cosa es que uno pueda encontrar su identidad sexual, pero que no te la fuerce, que no te lo fuerce lo social, ¿no? Entonces traía dos cosas, ¿no? Ya me tengo que ir, es muy tarde. No. Que este muchacho, mira lo que me decía. Claro, porque con estos pacientes, ¿qué pasa? Que no te suponen un saber, no vienen a decirte, me siento así y no sé qué, vienen, ¿no? Tienen experiencias, ¿no? Les ha pasado de una manera casi desafiante a veces, ¿no? Tenía una nena que venía, bueno, una nena, tiene 19, me parece, bueno, tenía 18 cuando vino, conectada, obesidad, un montón de problemas, pero cogía el dinero, toma, ni bien entraba, ahí lo tienes. Seguía escuchando, honesta, no había caso. Y al final, ¿cómo hace uno para escuchar? Porque venía, pero la madre decía, no hay nada que hacer con ella, es como una pesada que hace lo que quiere, no hacía lo que quería, hacía lo que podía. Y lo que podía era buscar en internet una relación que le salía mal y tenía miles de problemas, hasta, bueno, situaciones de riesgo se ponía, bueno, un montón de cosas así. Y conmigo, yo era la tonta del bote. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Qué tienes? Es el discurso social. ¿Qué quieres? ¿Aquí tienes? ¿Qué te falta? Aquí tienes. Entonces, yo me empecé a interesar por su música, pensé que era música, porque tampoco me decía nada. Y empecé a preguntar, ¿qué escucha? ¿Qué hace? ¿Cómo se maneja este aparato? Y después, con el tiempo, bueno, sí, empezó a hablar y ahora no me queda en la par. Empezó a hablar y a partir de ahí me vino un día un flash de Lacan, cuando dice el sujeto, no solo es suspender las certidumbres del sujeto, sino también la vacilación del sujeto como analista, hacerse el bobo, ¿no? No es hacerte el tonto fingido, es tratar de entrar por algún lugar y que el otro te enseñe algo de su inconsciente, te hable. Entonces lo sacás de la acción y lo pones en la palabra. ¿Se entiende? El chico de la droga
pasaba también. Entraba completamente así, ¿no? Las veces que entraba, como dice, tú seguro que nunca te metiste nada. Faltaba que dijera gilipollas, ¿sabes? Y ni siquiera claro, sí, porque eso es la cosa de... Los jóvenes siempre hemos sido así cuando hemos sido jóvenes. Este talado, esta no entiende a mí, esta la psicóloga. Además, si eres médico te dicen psicólogo para ofender, y si eres psicólogo te dicen educador, yo qué sé. Siempre te quieren sacar del lugar, ¿no? Para hacerte sentir mal. Los jueces me dicen señorita. Los jueces, más jueces, ¿no? Señorita, ¿usted cree que eso? Qué fino. ¿Qué quiere decir? Señorita, ¿a dónde vas, nena? Pero con toda, ¿no? Es inconsciente. Entonces yo digo, sí, ¿cómo vio ese? ¿Sabes? Señorita, toma. La señorita te va a hablar. Y luego vienen y te dan te piden la tarjeta para venir. ¿Sabes? Porque ven que no entraste en competencia, que no les discutiste su saber, que no te mató. Los obsesivos, por ejemplo. El término señorita era también referido a maestra. También. Maestra era la señorita. La señora, claro. Ese me hubiera gustado más. Ese por lo menos, señorita, usted que sabe. Pero desde ese lugar el saber lo tienen ellos. No, claro. Ese es... Ellos son objetivos, saben todo, y además... Muy educados. Y viene una señorita argentina, psicoanalista. Bien rigiditos. Sí. Era una época fuerte, todos con pajaritas, ¿sabes? El colegio médico también me dijeron señorita. Y el señor era director, es lo mismo. ¿Qué? No, que decíamos que es lo mismo, la señorita, hasta hay un libro que dice La sexualidad atrapada de la señorita maestra, porque se le llamaba señorita por el mismo criterio, ¿no? Era el señor director. Exacto, y la señorita maestra. No era sinónimo a maestra, era señorita. Tiene un tinte peyorativo. Tiene un tinte de... Tú estás diciendo que sabes, ¿eh? Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que lo social hace que no haya inconsciente. Es que es la... ¿no? Y el muchachito esto es lo mismo, venía, tú seguro que nunca te metiste, ni siquiera un porro, no sabes lo que te pierdes. Me miraba. Y si como yo no contestaba, yo ahí un poco no sabía qué decir, ¿eh? Y me decía, ¿qué tiene de malo drogarse? ¿Qué tiene de malo drogarse? Y dice, sí, es una forma de vida. Bueno, si es una forma de vida, ¿para qué venía? ¿No? Viene ahí a convencerme a mí que la droga es buena. Es un poco loco, ¿no? Y entonces venía, y a veces venía, bueno, entonces yo le empecé a preguntar, ¿y qué me pierdo? ¿Qué es eso que sientes? ¿Cómo es? Bueno, no te lo puedo explicar porque no, hay que sentirlo, ¿no? Mucha gente dice esas cosas, hay que vivirlo, bueno, hay que ponerse en el lugar del otro. Yo no me pongo en el lugar de ningún paciente, le pregunto. Y cuando le pregunto me dice esas cosas. Y a momentos se iba con sus reflexiones y tal, volvía, y venía completamente drogado, no dejaba pasar. Le decía, así no, págame. ¿Cómo te tengo que pagar? Y sí, págame, adiós, la próxima nos vemos. Y así sucesivamente, pero él seguía viniendo. Y yo me preguntaba, ¿para qué viene? Es un acto perverso, viene a mostrarme su goce, porque no podía hablar mucho él, ¿no? A provocar, a autorizarse en su drogadicción. Bueno, pasaba el tiempo y él seguía y seguía. Y yo, dale, así no, hoy no, así no. Bueno. Total que pasó bastante tiempo y él me dijo, porque me dijo, bueno, no sé para qué, si esto no sirve o no sé qué me dijo. Y digo, bueno, ¿para qué vienes? Bueno, vengo para no ser un muerto viviente. Muy fuerte, ¿no? Otra vez me pasó con una mujer que le pregunté, porque venía, hablaba, perdí el autobús, no sé, tonterías, me decía cada vez.
Digo, bueno, y hábleme, a ver, esto es lo más interesante. Yo trataba, y no sé cómo surgió también y por qué venía. Digo, ¿por qué viene? Para no morir. Esto me sostiene la vida. Ahora, fíjense, si uno dice, no venga, porque le había pasado en otro intento de análisis, le dijeron, no se puede, usted no se puede analizar porque no tiene, no sé, por qué. Es un prejuicio del analista, ¿no? ¿Cómo se analiza? Bueno, se analizaba a esta mujer a su manera, ¿no? Pero se analizó, no se mató. Fíjate, uno ni sabe hasta dónde detrás de toda esa parafernalia que hay, ¿no?, para trabajar o qué le pasa a ese sujeto. Entonces, claro, yo me pregunto y me respondo casi, ¿no?, que si esta manera de manifestarse, bueno, es un efecto de lo social. Hubo una época que todas las mujeres eran deprimidas, ¿no? Cuando había que ser feliz y se tenía, bueno, ahora porque estamos un poco más crisis, ¿no? Pero cuando hubo un momento aquí de poder adquisitivo, que si querías algo te lo podías comprar, ¿no? Un momento, no sé qué época fue. No sé si era Felipe González, que estaba en el gobierno. Una época que había construcción, que había de todo, y todo el mundo estaba deprimido. Y uno dice, ¿por qué? Porque se te ordena ser feliz. Y el inconsciente se revela. ¿Y quién se revela? ¿Qué inconsciente se revela por el cual se descubrió el psicoanálisis? La histeria. Entonces, algo de histeria debe haber. Porque si es desde ese discurso, ¿no?, un sujeto que hace un llamado sintomático, como le llamemos, al otro o a los otros, a ver, como el chiste ese del Eugenio que decía, ¿hay alguien más? ¿Se acuerdan ese? Claro, te estás cayendo y dice Dios, ven, respira, cógete, no te cojas, que va el arcángel Gabriel. Y tú dices, no hay otro que me escuche. No hay otro que me salve, no hay alguien de quien agarrarse. Bueno, eso es lo que hace la gente. Pero si busca eso, porque no se escucha, porque no hay escucha. Y creo que a veces los psicoanalistas, algunos porque no pueden escuchar por sus historias o por su no atravesamiento del fantasma, lo que sea, pero otros, como es un momento tan especial, un momento de crisis, y hay tantas ofertas en el mercado, empezamos a decir gilipolleces, ¿no? Es como que nosotros también hacemos una cosa que no es, que es. No, nosotros somos psicoanalistas con las modalidades que tengamos que utilizar para trabajar. Menos diván, y bueno, sí, si hay tanta actuación, uno que se está cortando lo pone en el diván. Ya lo sabíamos de antes. Cuando venía un paciente brotado tampoco lo pones en el diván, ¿no? Eso se sabe. Pero si pensamos que eso hace que lo que hacemos no sea psicoanálisis, entramos en confusión y somos gozados por la sociedad. Qué bien, ¿no? Se entiende, ¿no? Entramos en el discurso perverso, te transformas en un objeto del otro. Entonces, cada tanto aparece esta situación y cada tanto decimos, hay que hacer saber lo que es el psicoanálisis, hay que seguir hablando de psicoanálisis. Y habrá quien escuche y quien no. La gente no es tonta, cuando la escuchas, se analiza. Pero cuando la escuchas detrás de la parafernalia de lo que te presenta. ¿Qué? No, yo un paciente me decía, tengo que pagar para que me escuchen. Y dice, nadie me escucha. Ah, mira. Palabras textuales. Sí, sí. ¿Ves? Pagar para que lo escuchen, pero si paga en una consulta, no paga con el cuerpo. Pero si uno se queda queriendo que el analizante sea ideal y que el psicoanálisis sea el ideal que tenemos cada uno de nosotros por nosotros mismos,
vienen las chicas, bueno, la gente a supervisar y me dice, sí, pero esto no es análisis. ¿Y qué es? Y no, porque, claro, ¿cómo es el análisis verdadero? El que hoy hablaban ustedes de la invención, cada análisis, cada situación, y con cada paciente, si ustedes se dan cuenta, hay uno no es lo mismo. Con cada paciente hay un entramado, un anudamiento de trabajo transferencial que hace que la sesión a veces sea más corta, pero por la duración de la apertura y el cierre del inconsciente, no porque nosotros decidamos. Te pone, y entonces Lacan decía, el inconsciente es una cascada, el sujeto es una cascada y el analista debe sumergirse en la cascada y dejarse llevar. Yo cuando leí eso por primera vez pensé, está loco este hombre. Pero ahora lo pienso, claro, si lo piensas como una cascada de significantes, y tú en vez de ir ahí a aquí estoy yo, no sé qué, te dejas llevar, escuchas los significantes del otro que te atraviesan y te hacen decir algo que tiene que ver con el saber inconsciente del entre-dos del analista y el analizante, ¿no? No es uno y otro. Y quería hablarles de lo de la ciencia también, un poquito. La próxima vez nos metemos en el goce-goce, pero quería dejar un poco estas bases. Por ejemplo, otra de las cosas de la respuesta para todo, ¿no? Que, vieron que les decía yo que pienso que hay perversión del discurso, como si hubiera objeto. Se ve mucho en la clínica de las mujeres que quieren tener niños. ¿Qué quieres? Una mujer vino porque la ginecóloga le dijo, no te preocupes, yo te lo hago. En una crisis de angustia. Otra, porque le dijo, tu marido no, déjalo ahí afuera, si total no hace falta. La mujer, la subjetividad de esa mujer pedía un padre para su hijo, no pedía una doctora. Y entonces dice, es que tengo un hijo de quirófano entonces. ¿Tengo un? Hijo de quirófano. Es un acto quirúrgico en vez de un acto sexual. ¿Sabes? Bueno, te reduce. Entonces, ¿qué hace? Es como si banalizara las preguntas del sujeto, ¿no? No puedo tener niños, ¿qué me pasará? No te preocupes. Esta nena que atendía, decía ser transexual. La religión le ofrecía castidad, ¿cómo se llama eso? Recluirse, bueno, para... ¿Clausura? ¿Clausura? Sí, eso, sí, un tipo de clausura para reflexionar, tener un director espiritual que le sacara del mal. Y ella no podía, hacía fuerza, pero no podía. No podía domesticar su deseo y su amor por una mujer. Pero no lo podía decir, ¿no? Eso me enteré yo después cuando ella pudo hablar. ¿Y la ciencia qué le ofrecía? Hormonas. ¿Tú qué necesitas? Te operamos, ¿quieres ser hombre? Te operamos. Todo es posible. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que la muchacha se angustia, hace un intento de suicidio y un psicoanalista. Pero fíjense el recorrido. ¿Cómo el inconsciente, otra vez, produce esa angustia? Porque a algunos les irá bien que le digan, mira, te puedes operar el pecho, te lo sacamos y te hacemos no sé qué, una prolongación del clítoris, no sé. Bueno, ella se horrorizaba con eso. Entonces, quiere decir que a lo mejor, en algunos casos, en algunas perversiones, a lo mejor en alguna psicosis, puede calmar o brotar. Todo hay que decir, ¿no? Pero esa precipitación a darle al sujeto objeto es lo que dice Lacan. La angustia no es sin objeto. Cuanto más objeto, ¿no?
Entonces me planteo que si no puede haber dolor, no puede haber duelo, no hay palabra, no hay compromiso con los otros, no hay suposición de saber, ¿qué te queda? Romper todo, gritar, hacer cosas, ¿no? Para que en algún lado algo sea escuchado. Entonces me planteo si tenemos que hablar de vigencia de la histeria o vigencia del inconsciente. ¿No? Porque el inconsciente se manifestará en las diferentes estructuras. Entonces, luego nos pondremos a trabajar sobre las particularidades de la estructura histérica y cómo, tanto en el hombre como en la mujer, las diferencias que puede haber, y cuando hay un síntoma que tiene que ver con el goce del síntoma, otra cosa con el goce otro, y otra cosa con el plus de goce en el caso de la mujer. El plus de goce, el goce femenino, ¿no? ¿Se entiende lo que dije? Porque otra vez, creo yo, que si hablamos de goce, hablamos como de un solo goce, ¿no? Entonces, hay goce fálico, ¿no? Y hay goce otro. El goce otro es supuesto. ¿Alguien lo vivió? Si estás en la psicosis, igual no lo puedes decir, no sé. Aunque uno puede pillar algunas cositas, ¿no? de los escritores que han padecido estos cuadros y algo te dicen. Ahora, hay un muchacho, ¿cómo se llama? Instrumental, creo que es el libro. Es un músico, ¿saben? Que ya lo traeré. Que es una historia es un muchacho que lo violaron de jovencito, se drogaba, bueno, tiene una vida un poco compleja, sí, que es pianista, ¿verdad? Y él dice, a mí me salvó Bach, lo salvó la música, lo salvó Bach, y escribe, y es brutal, hay que leerlo de a poquito. Bueno, a mí me pasa que hay que leerlo de a poquito porque a veces es tan fuerte, pero uno... Instrumental, creo que es. Sí, ya lo pondré. Mira, que puse unos libros que quería que pensáramos si quieren leer y sobre los que querría trabajar para hablar de histeria. Uno se llama Clavícula. Esta muchacha es Marta Sanz, es madrileña. La conocí en un encuentro de jueces que nos pedían por la literatura, hablar de violencia desde la literatura, el psicoanálisis, la judicatura, bueno, muy, muy interesante fue. Pero es un grupo pequeño, cerrado, para poder hablar sobre todo ellos que no pueden. Esta muchacha, este libro se llama Clavícula, no hablo de que lean obras interesantes, digo que no es por... Te recomiendo que está buenísimo el libro. Este libro habla de todas las somatizaciones de ella y de su relación con los médicos y su relación con la madre. Y le digo, te voy a invitar a la apertura. Y dice, no sé por qué me invitan todos los psicoanalistas. Por eso, porque es clarísimo cómo ella va diciendo los diferentes momentos donde la muerte, el goce, pero uno puede ver que pertenece a cada goce, es muy lindo para trabajar. Tengo otro que es una escritora argentina, Florencia del Campo, no sé si la conocen. ¿Florencia? Florencia del Campo. Se llama Madre Mía. Brutal, difícil de leer, Son esos libros, yo empiezo a leer, por eso tengo una pila, porque lo leo, dejo ahí, pongo el de abajo, porque habla, bueno, y además por cosas según cómo, en qué momentos de la vida uno no puede leer según qué, porque sigue hablando con la madre de cosas cuando la madre dice te estás descomponiendo en tu cadáver, no sé qué. Pero habla de su relación con la madre y de lo que no le transmitió y de la feminidad. Hay otra que la vez pasada cuando hablé en la sesión clínica les había comentado, se llama La amiga estupenda. Es esta italiana, la Elena Ferrante, que según dicen, después circula, que en realidad la escribió un hombre. Son 4 libros. ¿No te encantan? Bueno, a mí, Son libros que los lees y vas viendo. El maltrato a la mujer, todo sobre violencia, la violencia en el Nápoles de una determinada época, ¿no?
Se llama La amiga estupenda. Y ella, bueno, se llama Elena Ferrante. No sé si es una mujer o un hombre, dicen que escribe, pero lo que te muestra es cómo un marido napolitano domestica a una mujer. Es fuerte. Y la mujer no se deja, se revela, en fin, para que trabajemos estas cosas. Uno que es interesante, que también es duro, nada sin El mal de la muerte de la Marguerite Duras es un cuento cortito. ¿Lo leyeron? Este está muy bueno. Es un hombre que paga a una prostituta para sentir. Quiere sentir amor, se la pasa llorando, bueno. Y ella le dice en un determinado momento, tienes el mal de la muerte. Y yo, para que lo leamos nosotros desde esta perspectiva, es como el obsesivo que no puede sentir en su cápsula. Le gustaría poder, ¿no? Bueno. Y tengo otro más y nos vamos. Se llama La Boluda. ¿Lo conocen? Bueno. ¿Cómo has dicho? La Boluda. Este lo descubrí por una psicoanalista que vino a verme, no vino a verme a mí desde Argentina, vino, me vio, porque quería trabajar el goce, unas cuestiones sobre el goce, ¿no? Y le dije que le iba a nombrar y está haciendo la tesis, el magíster, ¿cómo se llama? Allá en Argentina. No, la maestría, ¿no? Y entonces escribió y dice, pero me falta, sobre la violencia va, ¿no? Pero me falta un poco más la cuestión del goce, cómo se puede trabajar. Y este libro es La Boluda, Psicología de la mujer de un militar. En Argentina, en el proceso, O sea que aparece, se llama Silvia Candela Matus. Lo que no sé, no puse las editoriales, es para cómo esta mujer, ¿no?, nos muestra desde una posición desde la estructura de una histeria, ¿no? Él con su uniforme y su sable, ¿no? El brillo del otro. Cuando ella le empiezan a caer porque ve alrededor las cosas que están pasando dentro del proceso, se da cuenta, porque primero vivía en esos barrios de militares que... Los country. Sí, bueno, se sienten todos, ¿no? Son todos iguales y no sé qué, las mujeres en su casa, los hombres a la guerra, bueno, a la guerra, van a la... y ella puede describir este libro cuando él muere, pero muestra diferentes momentos donde ella misma se autodice la boluda cuando se entera de qué boluda que fue. Dejé toda mi vida y no es que no sabía. Es el saber no sabido, ¿no? Es el discurso histérico. No, porque no tiene una cosa tan peyorativa. ¿Cómo se da el discurso histérico? Ni como yo no sé, como estúpido. Bueno, pero, tú sabes, ¿no? Quizás yo no sé aquí no es lo mismo. sobre mi goce, ¿no? Claro, pero La aquí ingenuidad. Claro, pero es la, ¿cómo se dice? La inocencia que no es. La mujer, cuando es en la mujer. Bueno, Porque la inocencia. la inauguración del discurso histérico. Claro. ¿Por qué se inaugura? Porque, ¿qué tiene que ver? ¿Qué son las estructuras? Son las maneras que tiene el sujeto de colocarse frente a la castración. Son modalidades, modo de defenderse. Del modo perverso, modo psicótico y modo neurótico, histeria y obsesión, ¿no? Entonces, la mujer supone saber en el otro, pero sabe que no sabe. Como dice Lacan, busca un rey, no, para reinar sobre, un amo para reinar sobre él, ¿no? Bueno, entonces ella se presenta como objeto. Sabe de la castración, pero lo deja reprimido y se dirige a un otro con sable y no sé qué, ¿no? Yo no sé
tú sabes sobre mi goce. Y justamente esta posición hace que el otro, Freud, produjera saber. Pero ¿qué saber producía Freud muchas veces? Porque Freud nos enseña cuando se equivocaba. Cuando Freud decía, váyase con su cuñado, o mastúrbese señora, la viuda esa que le dijo, y las mujeres salían corriendo, porque saben, no es eso, ¿no? No es eso. Con lo cual lo destituyen. El problema es que si ella no acepta, no reconoce esto para ella de sí misma, tiene que vivir haciendo esta búsqueda y cargándose, ¿no? Hasta que se convenza. Por eso que quería hablarle de lo de Norberto, porque habló de cómo era lo sagrado. Lo sagrado es la creencia en el otro, ¿no? Lo sagrado es la completud, ¿no? Lo sagrado es, hago esto, ¿no? Hoy me decía una chica en el análisis, le doy todo, hago todo lo que puedo y nunca encuentro la respuesta. Hice un trabajo para ese otro y resulta que ese otro no me contestó inmediatamente. Un proyecto de trabajo, ¿no? No me contestó. Ya, le mandé 20 mensajes. ¿Qué soy para ti? ¿Qué soy? ¿Qué está bien? No sé qué, ¿no? Entonces, si uno es ahí, eso es un síntoma. Si uno sale de ahí, es una estructura. Y de la estructura no hay que avergonzarse, es la que cada uno tiene, ¿no? ¿Seguimos? ¿La próxima?